Bienvenidos a esta última mesa ya de Guadalajara en Negro, desde Guadalajara en Negro a través de Ventanas Online. Hemos estado acompañados durante todo el mes de grandes autores y vamos a cerrar también, como no puede ser de otra manera, este Guadalajara en Negro 2020 con dos nombres que estoy convencidísima que os van a sonar, que habéis leído sus obras y que además será una charla muy, muy entretenida. Quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia a Graciela Moreno. Graciela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, eso te iba a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo este momento en el que nos encontramos? Bueno, todo es como muy extraño, pero yo creo que al final casi que nos vamos acostumbrando a las cosas extrañas. Estuvimos realmente mal los meses de marzo, abril, mayo. Ahora, bueno, yo al menos estoy trabajando ya como antes, lo que pasa que, bueno, con las limitaciones y en la forma en que lo estamos haciendo todos, claro, con cuidado, con precaución y, bueno, y esperando que haber dejado atrás los malos momentos, o al menos los peores momentos. Esperemos que esta nueva normalidad no sea tan diferente, ¿no? O si es posible que se quede en nueva normalidad y no regresemos hacia atrás. Y estamos también acompañados de Daniel Fopiani. Dani, buenas tardes, bienvenido a Guadalajara en Negro. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal por Cádiz? Todo bien, todo bien. Mucha calor ahora mismo, pero bueno, estamos en casa con la familia. La familia tiene salud, que es lo más importante ahora en la situación por la que estamos atravesando, y la verdad que muy contento, muy felices. Bueno, comenzamos ya a adentrarnos un poquito en vuestras novelas, en esas tramas que habéis creado. Ambos venís con novelas publicadas en el 2019, entiendo que estaréis a punto, ya luego nos contaréis, para sacar a la venta nueva novela, pero comenzamos contigo, Graciela, con Invisibles, con esa novela que trae y nos pone de relieve situaciones emocionales complejas, porque nos hablas de personas desaparecidas que salvo las grandes o las desapariciones mediáticas, normalmente pasan bastante desapercibido para lo que no es el entorno familiar, ¿no, Graciela? Hablas de que es una novela construida con retazos de historias reales. ¿Cómo te llega a ti la historia, Graciela, para Invisibles? Bueno, yo la historia de Invisibles, como he comentado alguna vez, era el tema de hablar de esa gente a la que nadie echa en cuenta, ¿no? Gente que parece que no importa a nadie. Precisamente muchos de los casos que yo había llevado en el juzgado de instrucción, recibes la denuncia de la familia, que su hijo o hija o padre o madre o abuelo ha desaparecido. Y bueno, claro, se empieza a investigar, se empieza a intentar saber algo de aquella persona, todas sus redes sociales, móvil, sitios donde haya podido estar, y luego realmente a veces no hay ningún sitio más en el que buscar, ninguna pista más. Y era un poco hablar sobre ese olvido, ¿no? Que a veces hay personas que parece a las que nadie le importa si están vivas o muertas, algo que lo ves todos los días, que realmente es un problema grave, pero no solamente en España, sino en el resto del mundo, y que bueno, y que incluso al publicar la novela te das cuenta que mucha gente desconoce, que piensa que solamente desaparece una chica o un niño porque es portada en prensa, sale en televisión, en las noticias, y no, es una realidad bastante frecuente y que bueno, y que realmente quería llamar la atención sobre eso, ¿no? Entiendo que se habrán acercado a ti a raíz de Invisibles muchas de estas familias, ¿no? Que sienten esa soledad tan enorme a la hora de buscar a su persona desaparecida. Sí, yo escribí realmente la novela al margen de contactar con nadie, sino explicando la experiencia personal y bueno, no, o sea, novelando realmente una historia de 5 mujeres que desaparecen en Barcelona, pero a raíz de esto sí, muchas asociaciones de desaparecidos han contactado conmigo, y una de las cosas que me ha hecho más ilusión es poder hablar con ellos y bueno, intentar, que es un problema legal a solucionar, es un problema también de medios, pues bueno, intentar al menos apoyarlo, y la satisfacción de que la asociación de Paco Lobato, la de Quién sabe dónde, QSD Global, pues le concedió el premio Invisibles a la mejor novela, o sea, a la mejor publicación que en 2019 había luchado o de alguna manera había hecho visible este tema, ¿no? Y bueno, y estuve muy contenta
porque el 6 de marzo, justo antes del tema del confinamiento, estuve en el Congreso y allí otorgaron este premio Invisibles y bueno, estuve realmente hablando con muchas familias de toda España y realmente gracias a ellos son los adelantos y los cambios que se han producido en todo este tema. Si no hubiera sido por el empuje de las familias y de las asociaciones, estaríamos como hace 20 o 30 años. Volveremos sobre la trama de Invisibles, pero ahora quiero dar ese salto a Cádiz, ese salto a la trama de La melodía de la oscuridad. Dani, tu novela, publicada también en el 2019 y que además es finalista en Cartagena Negra, que dentro de muy poquito sabréis quién es el ganador de este premio, evidentemente camina por un tránsito distinto al de Graciela y pone en el foco y en la importancia de ese personaje en la ceguera. ¿Cómo has vivido la creación de un personaje ciego? Realmente La melodía de la oscuridad comenzó como un reto narrativo. Me planteé el reto de escribir una novela desde la perspectiva de un personaje protagonista e invidente. Pero lo que ocurrió fue que cuando me senté a escribir la novela descubrí que tenía muchas carencias de información al respecto y me vi obligado a acercarme a la ONCE, a ser voluntario durante varias semanas para poder documentarme y sobre todo experimentar en primera persona los pormenores de una discapacidad de este tipo, de una discapacidad visual. Es entonces cuando comenzó a tomar forma la novela, La melodía de la oscuridad, y la verdad que a día de hoy estoy muy contento, ¿no? Después de, como comentas, después de un año y medio, vemos que la editorial vuelve a invertir, vuelve a apostar por la novela y la vemos en edición de bolsillo, que salió el día 23, salió esta misma semana y la verdad que estoy muy contento con los resultados porque parece ser que a los lectores y a las lectoras les está gustando bastante. Si contextualizamos La melodía de la oscuridad, nos encontramos con Adriano. Adriano es un hombre devastado absolutamente, un hombre que ha sido muy bien valorado en su mundo profesional, pero que recibe un artefacto explosivo que le deja invidente. A partir de ahí, Adriano entra en una espiral autodestructiva, igual casi normal, ¿no? Para una persona que de repente deja de ver, se llena de oscuridad todo su mundo y no consigue poder entender un camino más, al margen de esa ceguera. Y nos encontramos también con Patricia, con su mujer. Cuéntanos un poquito, pincélanos a estos personajes, Dani. Nos encontramos con uno de los personajes protagonistas, como bien cuenta, que es Adriano, que fue víctima de un atentado de la ETA, y hablamos de un sargento de la Guardia Civil que era muy aguerrido, era muy operativo, siempre estaba en primera línea. Y una vez que fue víctima del atentado y se quedó invidente, como bien comentas, él se siente frustrado, se siente impotente al ver que no puede seguir realizando su trabajo. Y es así como nace Patricia. Patricia es su mujer, es otra de las protagonistas de La melodía de la oscuridad, y su personaje nace realmente cuando voy a la ONCE y descubro el rol, la asistencia del cuidador del invidente. Cuando yo me planteé la novela era un personaje que yo no tuve en cuenta realmente por desconocimiento. Cuando estuve cerca de las personas invidentes vi que la asistencia del cuidador, su presencia es muy importante para este tipo de discapacitados y así es como nace Patricia. Patricia es la mujer de Adriano, es, digamos, la parte positiva, es la que siempre le da energía, es la que siempre está ahí y es la que lo ama y por eso no le hace ninguna gracia que Adriano vuelva a involucrarse en la investigación a la que le invitan a participar. Porque hablamos de una investigación, de un crimen muy macabro con tintes mitológicos que aparece en el Museo Arqueológico de Cádiz. Tú sitúas tu escena narrativa en Cádiz y voy a repetir la misma pregunta que he hecho a muchos de los autores que han pasado por Guadalajara en negro. ¿Por qué deslocalizas y te llevas la trama a Cádiz? Bueno, siendo sincero y honesto, siempre intento hacerlo con todos mis lectores. Esta es mi segunda novela, la segunda novela que publico, y me siento muy cómodo escribiendo sobre la sociedad de la ciudad en la que vivo, sobre las calles, la ciudad en la que me muevo todos los días, y realmente comenzó así, ¿no? Yo ambiento la novela en Cádiz porque es una ciudad que conozco a la perfección y además siempre he querido, la he llevado y la llevo siempre en el corazón y de algún modo también es un pequeño gesto, ¿no? para la ciudad de Cádiz.
Volveremos sobre la melodía de la oscuridad, pero ahora saltamos a Barcelona, a la trama de Invisibles, Graciela. Tú sitúas la novela en la primavera del 2018, con tres personajes fundamentales, que son Sara, Simón y Pablo. Cuéntanos un poquito la relación entre estos personajes. Bueno, Sara y Simón y Pablo son los tres protagonistas de la novela. Sara y Simón son hermanos. Sara es moza de escuadra y Simón trabaja en una biblioteca. Pablo es el amigo de Simón y bueno, también ha tenido una especie de relación con Sara, no demasiado concretada, pero bueno, están ahí los tres. Entonces, bueno, Sara es una moza de escuadra que un poco particular, tiene una forma de ser, no es precisamente una persona empática, no le gusta su trabajo, ahora está relegada a un trabajo puramente administrativo y ella quería hacer algo más. Lo que caracteriza a los tres personajes es que realmente todos ellos quieren sentirse útiles, quieren hacer algo por los demás, ya que Sara y Simón han sufrido, bueno, en su pasado y particularmente en la familia han habido muchos problemas que se van explicando a lo largo de la novela y eso explica por qué Sara es como es y por qué Simón también es como es. Y bueno, y se implican en esa desaparición de las mujeres en la medida en que hay una conocida de Simón, una chica china de 19 años que desaparece y bueno, y él empieza a indagar. Sara también investiga, pero no como parte de su trabajo, ya que ella está expedientada y no puede investigar y se dedica a escarbar en la desaparición de una mujer, de una jubilada de 65 años. Y bueno, y Pablo se les va a unir en la medida en que conoce también a la chica china y de alguna manera él también va a ser una forma de espiar su pasado, ¿no? El intentar averiguar qué es lo que está sucediendo con estas 5 mujeres, y la razón por la cual desaparecen es una de las múltiples razones por las cuales desaparecen las personas en la vida real. Te iba a comentar ahora mismo, Graciela, que a mí me parece que esta investigación que inician los tres representa un bálsamo emocional, ¿no?, para la carga de sus mochilas vitales. Sí, realmente, bueno, en una escena Sara dice que, bueno, que realmente lo que comentaba antes, ¿no?, que hay mucha gente que no importa a nadie, de si están vivos o muertos, que es indiferente que desaparezcan del mapa y que, bueno, y que ella lo que quiere hacer es sentirse útil, hacer algo por los demás, que realmente ese es su objetivo. No es como digo, no es una persona que destaque por su empatía, pero de alguna manera en esto pues empieza a ver que las cosas pueden ser de otra manera y Simón también empieza a ver que es una manera de redimirse porque Simón arrastra una culpa bastante importante que se ve al final de la novela y esto le sirve de alguna manera para redimirse de lo que hizo en un pasado. Al hilo de esto y de tus personajes, Graciela, tenemos una pregunta que nos ha enviado José Carlos, creo que lo conoces y es muy amigo tuyo, que nos dice que te transmitamos que después de más de un año que hace que leyó Invisibles, ¿cómo es posible que se acuerde más de Roca que de Sara? Eso es muy típico de él. Bueno, es que Roca es un doctor, es un personaje que conoce Simón. Simón es el bibliotecario y en una biblioteca que además existe en Barcelona, que es muy auténtica, es una biblioteca en la que solo hay libros religiosos. Y bueno, y este doctor va allí porque está muy interesado en la mitología, precisamente lo que decía antes Daniel, de su personaje, bueno, de su novela también. Y bueno, y se conoce en esta biblioteca y este doctor realmente es un poco especial. Es un doctor que no lo puedo explicar porque, claro, ya desvirtuaría aquí un poco la intriga de la trama, pero bueno, tiene también un pasado muy particular, es una persona bastante arisca, bastante extraña y bueno, es uno de los personajes con los que disfruté más en la novela y quizás por eso se nota y ha habido quien realmente le ha gustado y le ha llegado más. Le ha quedado más el pozo de Roca que el de otro protagonista. Sí. Quería preguntar también, Graciela, si la novela nace como una forma para dar voz a estas desapariciones o te vas encontrando con esas voces en el camino. Realmente el objetivo es ese en principio, porque la novela de hecho está dedicada a los que desaparecen sin dejar rastro y a los que no renuncian a encontrarlos. Pero también quería hablar de la importancia del pasado, de la infancia, sobre todo de Sara y de Simón y lo que les sucedió en la juventud, por ejemplo, a Pablo. Es decir, yo creo que todos somos un poco producto de nuestro pasado, de lo que hemos vivido, de cómo nos hemos criado, de las experiencias y eso es lo que nos moldea como personas. Y claro, yo quería reflejar un poco eso, ¿no? En mis novelas, como la mayoría de los que escribimos novelas negras, yo creo que son siempre novelas de porqués, o sea, por qué se comporta una persona de esa forma o por qué ha hecho eso. Ya no es tanto
el que ha hecho o quién es el muerto, ¿no? O lo que es la investigación, ¿no? Si realmente qué es lo que ha llevado a esa persona a convertirse en lo que es. Y eso es lo que se va explicando a lo largo de toda la novela. El componente psicológico tan imprescindible, ¿no? en la novela negra de hoy. Dani, saltamos de nuevo a Cádiz y nos situamos en ese museo arqueológico, con un crimen bastante macabro, como decíamos, que envuelve ya a Adriano en una investigación de la que no se siente parte, pero que a la vez no puede dejar de conocer. Pero sí quiero que nos cuentes un poquito por qué tu asesino emula los 12 trabajos de Hércules y por qué te acercas a la mitología en esta novela. Esto también ocurrió de una forma muy curiosa porque fue leyendo un artículo hace varios años en el que descubría que Hércules, ese héroe que todo el mundo conoce, según la leyenda, asesinó a su familia en un ataque de ira, en un arrebato de ira. Entonces esto me llamó tanto la atención que me pareció muy interesante para utilizarla en alguna de mis novelas. Entonces yo creo que tenía el asesino perfecto, Arceo, que es el criminal, el asesino en La melodía de la oscuridad. No estoy haciendo spoilers, sabemos quién es desde el segundo capítulo. Va a realizar los asesinatos, los crímenes en la ciudad de Cádiz en relación a los 12 trabajos de Hércules, porque él piensa, él cree que va a encontrar el perdón y la redención igual que lo hizo Hércules, según la leyenda. Porque tiene también una historia brutal a sus espaldas que hay que ir descubriendo, que, bueno, no sé si vamos a llegar a empatizar mucho con él, pero sí que explicará muchos de los porqués de su comportamiento, ¿no? Sí, así es, como bien ha dicho Graciela hace un momento, la novela negra se caracteriza también mucho por explicar los por qué, ¿no? Además hago un inciso para decir que si no habéis leído a Graciela tenéis que hacerla porque es una mujer, una escritora fantástica y que además no, yo siempre lo digo, es que una novela no solo se trata de escribir una trama y de contarla, sino que además cuando se publica un libro, cuando se escribe un libro, hay que decir mucho más, ¿no? Y Graciela con Invisible transmite una idea y hace mucho bien a la sociedad de hoy día y creo que merece el premio que ha ganado recientemente y merece todos los elogios que está recibiendo por parte de los lectores. Graciela, no Muchas sé si gracias. quieres decir algo. Muchas gracias, Daniel. Es verdad, lo que digo es verdad, ¿eh? Lo digo con sinceridad. No, Antes yo de... aparte, bueno, yo quería decir una cosa, ahora no es peloteo entre nosotros y mucho menos, ¿no? No, de verdad, pero yo leí la primera novela de Daniel, La Carcoma, y me gustó mucho porque es muy original. Así que yo creo que es un escritor, Daniel, que ya empezó siendo original y ha continuado en ello, ¿eh? Por si algún lector no conoce La Carcoma, pues que sepáis que ahí está también. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Dani, volviendo a tu novela, yo quiero que nos cuentes, que nos hables de ese perro de Adriano, porque además le das voz en uno de los capítulos. Sí, sí, yo creo que muchos lectores me dicen que La melodía de la oscuridad quizás sea una novela un poco cruda, dura, y yo creo que el personaje del perro de Asho es uno de los más felices y más alegres de toda la novela, ¿no? Yo personalmente me lo he pasado de maravilla escribiendo esos capítulos en los que Asho era protagonista, y por qué no, ¿no? Como dice Graciela, siempre me preocupo un poco por hacer algo diferente, algo original, a fin de cuentas crear mi propio sello, mi propia voz, y escribo un par de capítulos en el que vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver la situación, las escenas desde el punto de vista de un perro, ¿no? Del perro guía, en este caso de Adriano, que se llama Asho. Y que es fundamental, claro, para él. Claro, claro, es su compañero leal, es su guía y Adriano realmente, yo creo que siempre a lo largo de la novela ha intentado transmitir esa dependencia de la que tiene Adriano tanto de su mujer Patricia como de su perro guía. Porque muestras muy claramente cómo esa dependencia de Patricia es absorbente y es destructiva incluso para Patricia. Cuéntanos un poquito al hilo de esto que estábamos hablando, del comportamiento psicológico de los personajes. Háblanos un poco, profundiza un poquito más en ese personaje, en Patricia. Sí, bueno, también muchas de las opiniones que recibo para mí es una sorpresa porque muchos me dicen que les gusta mucho la historia de amor que hay dentro de La melodía de la oscuridad. Y es cierto que yo en ningún momento me planteé escribir una historia romántica, pero es cierto que, como tú dices, a lo largo que se va escribiendo una novela, se va desgranando la trama, los propios personajes van cobrando vida y van ganando profundidad. En La melodía de la oscuridad vamos a ver una relación en la que en algunos casos parece ser tóxica, pero a la vez uno sin el otro no son nada. Y creo que he intentado transmitirlo lo mejor que he podido a lo largo de la melodía.
y es algo que le gusta mucho a los lectores. A las lectoras no muestro una relación en la que todos son besos, te quiero y abrazos, sino que muestro todo lo contrario, lo que puede ser una relación real, lo más real posible entre una persona que depende de la otra y una mujer que aún se siente joven, que quiere ser madre y no puede serlo, y eso también acarrea problemas en el día a día, en la rutina. He intentado plasmarlo así en La melodía de la oscuridad. Bueno, la visibilidad también de un tema tan complejo como es el del cuidador del dependiente, ¿no? Y que muchas veces se nos olvida. Tengo otra pregunta más para vosotros, esta vez es para los dos. Graciela, vamos contigo, también es de José Carlos, así que os la transmito tal cual. ¿Un título y la primera frase de la novela deben definirla? Hay ejemplos. Esta noche moriré, de Fernando Marías, comienza con me suicidé hace 16 años. Bueno, yo creo que es un buen recurso. De hecho, ahora estoy releyendo los cuentos de algunos de los relatos de Ruth Rendell y ella decía siempre que las primeras palabras, las primeras frases de una novela son las que tienen que enganchar al lector, porque si no conseguimos eso, en esas primeras frases, el lector se cansa y desiste. Yo creo que en la mayor parte de nuestras novelas, y creo que Daniel estará de acuerdo conmigo, la idea siempre es esa, ¿no? Que tú puedas enganchar al lector en ese primer instante para que diga, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Y qué me están contando? Y sí, que realmente tu primera frase pueda ser el título de la novela es un buen recurso. Yo creo que la cuestión es esta, ¿no? Que captes la atención del lector para que siga leyendo, que es lo que nos interesa. Claro que sí, yo le doy totalmente la razón a Graciela. En mi caso, además de intentar coger al lector o a la lectora por el cuello casi desde la primera frase, ¿no? Yo siempre, sin darme cuenta, casi transmito, digo mucho de mí en la primera frase. La carcoma comienza con la frase, las cosas nunca salen como una las espera. Y la melodía de la oscuridad la comienzo con la frase, no sabía que hacerse viejo doliese tanto. Y yo creo que eso también dice mucho de mí, ¿no? Dice mucho de mi personalidad, de lo que pienso día a día, y yo le doy mucha importancia a esa primera frase. Perdón que me silencié y me he quedado silenciada. Bueno, hay muchos autores, ¿no?, que incluso se dejan ese primer párrafo de inicio para una vez que han finalizado la novela, o al menos no lo escriben de primeras. ¿Vosotros iniciáis los primeros capítulos ya del tirón o hacéis un poco, pues esto, según avanzáis regresáis a capítulos anteriores? Bueno, yo voy escribiendo por orden realmente. Lo que sucede es que como al menos yo para mí escribir es reescribir constantemente, es decir, voy corrigiendo, cortando, añadiendo, quitando, poniendo, ordenando aquí, ordenando allí, ¿no? Pero yo escribo realmente desde, como si dijéramos al principio, sinceramente nunca me he dejado las primeras líneas y el último capítulo para el final. Otra cosa es que cuando estés en determinado punto digas, uy, este principio no me gusta nada y lo cambies, ¿no? Yo creo que escribir es reescribir, llega un momento hasta como de aburrimiento de que ya te sabes la novela de memoria y vas adaptando, porque a veces la trama, claro, aunque tú tienes pensada, al menos yo, si tienes pensadas una serie de cosas, a veces las cosas no cuadran, hay que volver, hay que cambiar, hay que añadir, o te salen, o te surgen nuevas ideas. No es una cosa estereotipada tampoco, ¿no? Vas cambiando según vaya. Dani, ¿cómo es tu método? Sí, yo comparto también con Graciela un poco la metodología, y es cierto que yo todavía no conozco a dos escritores que escriban igual o sigan el mismo orden. Yo normalmente intento hacerme una escaleta, que es una estructura general de toda la novela, de lo que va a ocurrir en cada capítulo, y luego me siento y comienzo a escribir desde el capítulo 1. Pero es cierto, ¿no? Como dice Graciela, cuando llevamos 3 o 4 capítulos, ya el primero vamos a querer cambiar algo, es reescritura continua. Muchas veces los lectores no saben que escribir una novela es sufrimiento también, ¿no? Hay que echarle muchas horas, hay que machacar mucho, algo que hoy vemos que está genialmente escrito, con una genialidad, mañana nos vamos a levantar y no nos va a gustar tanto, es un sufrimiento, al menos por mi parte es un poco sufrida, y es cierto que escribo en orden. Actualmente tengo el 80% de una novela escrita también, me falta ese 20%, ese final, que ya es cuesta abajo, ya es el clima final de la novela. Pero es cierto que yo también le doy su tiempo, dejo macerar mucho las ideas, no tengo prisa de ningún tipo, y que es cierto que me gustaría publicar novelas, como hay muchos autores o muchas autoras que publican novelas cada 6 meses. Yo soy incapaz de escribir una novela
en 6 meses. Pero es cierto que muchas veces puede ser nerviosismo por ponerle punto y final a la novela, pero me tomo las cosas con tranquilidad, al final las cosas cocinadas a fuego lento es como mejor salen y bueno, es así como al final se comparte la ilusión del proceso de escritura de una novela. Esto me recuerda a una de las frases, una de las preguntas que lanzó Rafa Guerrero en esa segunda mesa de Guadalajara en Negro, el segundo viernes, que era: los escritores lloran escribiendo. ¿Conocéis muchos escritores que lloren escribiendo? ¿Vosotros habéis llorado en el proceso de escritura? Bueno, Yo no he llorado, yo no he llorado. no, yo tampoco llorar, no, lo que pasa es que emocionarte sí. Bueno, emocionarte cuando al final consigues, o tú crees que consigues, pues lo que tenías en tu cabeza o las emociones que tú querías transmitir están ahí en las letras, en las frases, en las palabras, ¿no? Emocionarte sí, lo que decía antes Daniel, ¿no? Es decir, bueno, yo ahora escribo algo, me levanto el día siguiente, lo leo y qué porquería, lo borro y lo rompo, ¿no? O decir, hoy pues sí, realmente he transmitido lo que yo quería transmitir. Yo más que llorar hablaría de emocionarte. Lo que pasa es que es tan solitario escribir que se emociona uno consigo mismo, ¿no? A veces te gustaría compartir las cosas y es difícil que lo entiendan los demás. Yo quería hablar con vosotros también del tema de la empatía. Graciela, tú nos has dicho antes que bueno, Sara es un personaje poco empático, pero que además en las primeras líneas genera poca empatía en el lector. Creo que está medido, que lo has creado así para luego ir disgregando el personaje e ir encontrando esa empatía, que los lectores podamos ir encontrando esa empatía a través de las páginas. Pero yo quería centrar el tema de la empatía en los lectores con una pregunta, una reflexión. Si el ser humano es la base de la literatura, ¿no? Todos nos fijamos en los seres humanos para hacerlos protagónicos de nuestras novelas. Pero el ser humano, en su vida cotidiana, no es un ser muy empático, es más bien de juicios de valor y de prejuzgar al de al lado, ¿no? ¿Por qué necesitamos en la literatura no sé, esto políticamente correcto de la empatía del personaje frente al lector? ¿Por qué necesitamos que generen empatía hacia el lector? Bueno, yo creo que no se trata de hacer un personaje empático, ¿no? O sea, tú lo que tienes que hacer es un personaje que sea creíble, que parezca una persona, que sea real. Entonces, a ti te podrá caer bien o no. Una vez recuerdo que en un club de lectura de una novela de un autor italiano, había una chica que decía, bueno, es que este hombre es un misógino absoluto, yo no pienso leerle más porque es horroroso. Y yo creo que se equivocaba, porque es que el señor no era misógino, el autor, el que era misógino era el personaje. Entonces, aquí está el mérito de este escritor, ¿no? Yo creo que escribimos primero lo que sentimos, no creo que haya ningún escritor que, bueno, quizás algunos sí, pero bueno, no creo que ni Daniel lo sea, ni muchos de los que nos conocemos, que escribamos como por cumplir con un formato, como cumplir con unas normas, ¿no? Tú escribes un personaje, intentas que sea real, meter al lector en la novela, que cuando él esté leyendo es como si estuviera dentro de la escena. Que sea empático o antipático o no, pues dependerá del caso, pero lo que interesa es que el personaje sea de verdad. Claro, como apunta Graciela, yo creo que es muy importante que el lector se vea reflejado en el protagonista o en el personaje y de alguna manera los escritores también trabajamos con empatía porque todos los personajes sobre los que escribimos son ficticios y realmente los escritores nos estamos poniendo en el pellejo de otra persona o de un personaje inventado, ¿no? Pero tenemos que ser muy empáticos en el día a día, en el ambiente, la sociedad que nos rodea, porque realmente tenemos que meternos en el pellejo, meternos en la piel de muchas personas, de muchas situaciones diferentes, para luego también saber crear. Sí, pero me refería más, Dani, a nosotros, se genera la empatía, quiero decir, te metes dentro del personaje para poder construirle. Pero el lector es un término además muy diversificado, ¿no? Es un término que todo lector acoge, es la necesidad de empatizar con el personaje. ¿Por qué necesitamos como lectores empatizar con un personaje en vez de disfrutar de ese personaje, acompañarlo? ¿Por qué la gran mayoría de críticas hacia una novela, por ejemplo, van en el terreno de es que no consigo empatizar con un personaje? ¿Por qué se necesita empatizar? Yo creo que lo que va buscando el lector precisamente es eso, es ver una historia en la que
pueda verse reflejado el lector o la lectora cuando está leyendo una novela. Yo me acuerdo cuando era pequeño y leía novelas de fantasía como El Señor de los Anillos, Harry Potter. Yo veía a Harry Potter, sí, pero yo realmente me veía a mí disfrazado de Harry Potter con la brecha, ¿no? Y yo creo que lo que vamos buscando es eso, es una experiencia que podamos vivir nosotros mismos. Si nosotros escribimos sobre un personaje, sobre un protagonista, cuyas decisiones o cuyos pensamientos pueden distar mucho de los nuestros, yo entiendo que puede haber lectores que no se sientan cómodos con esa lectura porque quizás no sea eso lo que vayan buscando. Bueno, no es vuestro caso, ¿eh? Vosotros los lectores empatizan absolutamente con vuestros protagonistas y es como decía, me ha recordado esa falta de empatía medida en un principio, Graciela, de tus personajes para ir desarrollándolos después. Entiendo que lo tenías absolutamente medido de cara al lector. Sí, porque es que Sara es así. O sea, de hecho, Sara existe con total. Las experiencias que le han pasado a Sara y ella es como es por lo que ha sufrido, bueno, pues es ver por qué una persona es así, no absolutamente antipática, ¿no? Pues por lo que le ha sucedido. Es fácil opinar cuando no se sabe cuál es la mochila que arrastra cada uno, ¿no? Y en este caso, Sara es precisamente de esa forma por todo lo que ha pasado. Si no, sería una persona absolutamente normal y corriente. Es su característica. Bueno, al final son mochilas que muchas personas en su día a día llevan acompañándolas y cada uno es eso de lo que hablábamos, esa gestión de las emociones y de la propia psicología para ir por un camino u otro. Hay gente que se aleja del ser humano, ¿no? Con esa mochila, que es el caso un poquito de Sara, y gente que, bueno, que se apoya en sus cercanos. Yo quiero, si puede ser, que nos deis unas pinceladas de vuestras próximas novelas, no desveléis gran cosa, pero nos podéis dar alguna pincelada de esas novelas que ya tenéis pues a punto de despegar casi. Venga, Daniel. Venga, por primera vez, yo creo que ha llegado el momento en mi trayectoria literaria. Voy a escribir sobre infantería marina. No sé si alguien que vea, que nos esté viendo, sabe que también soy sargento de infantería marina. Llevo desde a los 18 años entré en la Armada y es un trabajo realmente especial. Es un oficio como cualquier otro, pero es cierto que tiene sus peculiaridades. Como considero que tengo experiencia y he trabajado varios años en el equipo operativo, he estado de misión casi en medio mundo, yo creo que voy a aprovecharlo un poco para escribir mi siguiente novela, de hecho lo estoy haciendo. No obstante, quiero dejar claro que no es una novela militar, va a ser un thriller, es una novela negra, pero en vez de tener tanto protagonismo en esta ocasión la Guardia Civil, lo tendrá la Infantería Marina. ¿Y se desarrollará en tierra? No puedo decir dónde se va a desarrollar, pero será en la Tierra, pero en una Tierra muy reducida, hay muy poca dimensión. Tendrá mucho que ver, si sois amante del género negro o de la novela policíaca, seguro que habéis leído Agatha Christie, y tendrá mucho que ver con los 10 negritos. Bueno, novela de enigma entonces, ¿o qué? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. También será mi primera novela enigma, no sé si La Carcoma puede considerarse también una novela enigma, puede ser que sí, pero me estoy encontrando con muchos retos a la hora de escribir esta novela que a priori parece ser que he sabido solucionar con acierto. La editorial está muy contenta con los resultados, mi agente también, y bueno, la verdad que me está gustando mucho a mí también y espero que pueda estar pronto en las librerías. Hablabas de que que estás como al 20% para llegar al final. ¿Tienes Pues, fecha ya de publicación o todavía no, estamos por fecha de publicación no tengo. Al 20% de poner el punto y final. Ojo, cuando le ponga el punto y final tendrá más trabajo la novela, pero por lo menos yo siempre lo digo, para mí el proceso más duro es el de vomitar la historia, vomitar la novela, ponerle el punto y final y a partir de ahí empezar a trabajar. Graciela, creo que tú sí tienes fecha ya prevista, ¿no? O por Más o menos sí. acotar un poquito más. Bueno, pues la novela que saldrá publicada en septiembre, a principios de septiembre, creo, dentro de la primera quincena, si no pasa nada grave, si no volvemos a estar en esta situación tan extraña y tan grave que hemos pasado, pues es la novela que ganó el premio de Letras del Mediterráneo de 2020. El anuncio del premio se hizo a finales de enero en IFEMA, en Madrid,
Y bueno, y en teoría, si tampoco no cambian las cosas, aunque exactamente bien no sé, a final de septiembre habrá pues como una gala de entrega del premio, pero bueno, la novela ya está escrita, ya está la portada, ya está todo, y bueno, y saldrán las librerías en el mes de septiembre, como digo, principios más o menos. En esa entrega cuando dijeron, ¿no? Le dieron las personas ganadoras del premio Letras del Mediterráneo, he creído leer que llevaba por título provisional El Salto. No vais a Sí. ponerlo seguramente. Bueno, pues puedo anticipar, y esto es primicia para Guadalajara en Negro, porque no se sabía, nadie lo sabe todavía, salvo los 4 que están implicados en el tema. El título será El Salto de la Araña. Genial, oye, Así pues, que mitad y mitad sí que estaba un poquito implicado ya el título, ¿no? Eso en principio se titulaba El Salto, y luego en función de las correcciones y de lo que he ido viendo y lo que hemos ido viendo con la editorial y tal, pues hemos decidido que se llame así, El Salto de la Araña. pues muchas gracias por darnos en primicia el de la novela que estaremos esperando con muchas ganas en septiembre y que ha sido, como decía Graciela, galardonada con el Premio de las Letras del Mediterráneo en novela negra. Así que esperamos con ansia que llegue septiembre. Dani, contigo tendremos que esperar un poquito más, ya nos irás contando cuándo vas a publicar tu siguiente novela y nos irás informando para poder acercarnos a ella. Chicos, muchas gracias por acercaros a esta ventana de Guadalajara en Negro, por compartir con nosotros este ratito. Espero que haya sido divertido o al menos os hayáis encontrado a gusto aquí en este formato y en serio, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Y a mí solo me queda decir que os acerquéis a las obras de Graciela de Moreno, de Daniel Fopiani, que no os vais a arrepentir, que van a ser personajes absolutamente empáticos, a pesar de lo que hemos podido decir aquí, que los suyos son obras para disfrutar y nada más. Muchas gracias.